tardes, bienvenidos. Comenzamos nuestro Hora 12 en este día jueves, donde nos reunimos con todos quienes están a esta hora acompañándonos en vivo y en directo a través de las pantallas de nuestro canal NSC. Y hoy vamos a conversar un tema muy importante y relevante para toda la sociedad. Junto a nosotros está el médico, él es psiquiatra del hospital de nuestra comuna de Tomé, don Carlos Orellana Díaz, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Ya tercer año consecutivo en que me invitan a esta instancia de poder hablar en el canal con respecto a este tema tan relevante que es el suicidio. Claro que sí. Y además, doctor, un tema, lo conversábamos fuera de cámara, del cual no somos ajenos. Yo creo que en ninguna parte de Chile es ajena a los suicidios. Y justamente se celebra un día, el día 10 de septiembre se celebró el Día Mundial de la Prevención justamente del Suicidio. Sí, desde el año 2003 en adelante, la Organización Mundial de la Salud determinó el 10 de septiembre como una fecha para conmemorar la importancia de la promoción y la prevención del suicidio. O sea, hay que tener claro que el tema del suicidio consumado, de esto de finalmente buscar la muerte, es un tema que genera, por lo menos dentro de nuestro país, anualmente 1.800 muertes. ¿Ya? Es la segunda causa de muerte en la población adolescente, después de los accidentes, y que lamentablemente en el último tiempo ha ido aumentando en nuestra población anciana. ¿Ya? Entonces, es importante aclarar de que, aunque Chile a nivel mundial, sus tasas de suicidio son muy como el promedio mundial, que en Chile aproximadamente son 10 por 100.000 habitantes quienes mueren por suicidio. En lo que tiene que ver con el OCDE, que es con quienes nos comparamos, que son, entre comillas, este club de los países más ricos, entre comillas, o más desarrollados, nosotros somos el segundo país con una tasa de suicidio más alta, solo superados por Corea del Sur. ¿Ya? Entonces es un tema que es importante. Ya desde el año 2013 que existe un programa de prevención del suicidio a nivel nacional, que tenía metas entre el 2013 hasta el 2020. Y bueno, esta semana han pasado cosas súper interesantes respecto al tema de prevención del suicidio. De hecho, el día lunes se decretó vigilancia universal. ¿Qué quiere decir eso? De ahora en adelante, cualquier intento suicida o autolesión tiene que ser obligatoriamente notificada. ¿Por qué? Porque sabemos que el suicidio se puede prevenir. Entonces tenemos que estar atentos con respecto a la gente que ha tenido conductas de riesgo para evitar que terminen teniendo un suicidio consumado. ¿Ya? Además de este tema de la vigilancia universal, salió un manual de salud mental y prevención del suicidio que está principalmente focalizado en este momento para educación superior, pero que en realidad son consejos que se pueden aplicar de manera universal. ¿Ya? Así que en realidad, por lo menos el Ministerio de Salud se ha puesto las pilas con el tema y creemos de que en el mediano y largo plazo va a tener un impacto positivo dentro de nuestra población. Doctor, ¿y quiénes pueden hacer ese tipo de denuncias, por ejemplo, si se sabe de algún caso? Ya, esto básicamente tendría que quedar en responsabilidad de los servicios de salud con sus distintos niveles de atención. Correcto. Evidentemente, ustedes tienen claro, el 90% de la resolutividad ocurre en atención primaria. Uno en realidad piensa que lo más importante son los hospitales, pero en realidad es atención primaria lo fundamental. Entonces, la idea está en el caso de pesquisar, por ejemplo, ideación suicida o conductas de autoagresiones, de que se prioricen a las personas que están en eso, y en el caso de considerar de que hay un riesgo real, tratar de con prontitud derivar para que sean vistos por especialistas. En este caso, en nuestro caso particular de la comuna de Tomé, nosotros no contamos con un COSAM, con un centro de salud mental, sino que tenemos un policlínico dosado de especialidad. O sea, dentro del hospital de Tomé tenemos una unidad de salud mental, que en este momento está dirigido por la doctora Carolina Álamos, quien es mi jefa, y que estamos subdivididos por 3 equipos. ¿Ya? El equipo de psiquiatría adultos, donde yo pertenezco, el equipo de psiquiatría infanto-juvenil y el CETRAT, que aunque no está localizado dentro del hospital, también es parte de nuestra unidad y que tiene que ver con el tratamiento de adicciones. Entonces, dependiendo del tipo de población y las características, tendría que, en el caso de los tomecinos, ser derivados a alguno de estos 3 equipos. Doctor, y con respecto a algunas personas, ¿cierto?, que tienen tendencias suicidas, mientras que otras a lo mejor pueden estar pasando por una misma situación, ¿por qué esas personas sí y otras no? A ver,
hay que tener súper claro que el tema del suicidio, por muy doloroso y complejo que sea, también es una situación que es poco frecuente. O sea, 10 de 100.000 personas igual es algo que es poco frecuente. Entonces, en realidad, aunque tenemos de cierta manera determinados cuáles son las características de la población de riesgo, la capacidad de hacer una evaluación real, así como decir esta persona se va a suicidar o no, de predecir, es muy escasa en realidad. O sea, nosotros tenemos identificados grupos de riesgo, tal como dije, son principalmente población adolescente o población adulta mayor en este momento, pero si tuviésemos que hacer un resumen, el mayor riesgo vendría a ser un hombre adulto solo, ¿ya? Y que en el 90% de los casos tendría que tener alguna patología de la esfera de salud mental, principalmente trastornos del ánimo, dependencia a sustancias o trastornos psicóticos, por ejemplo una esquizofrenia, ¿ya? Y que a eso se puede sumar, en el caso de población ya más anciana, el tema de tener enfermedades ya más crónicas con un componente doloroso importante. O, por ejemplo, tener una enfermedad muy discapacitante y que genere desesperación, ¿ya? Tener claro de que también está la sensación de ser una carga y la soledad, podríamos decir que son cosas que son súper importantes. Entonces, si usted me pregunta, ¿qué puede marcar una diferencia? Por ejemplo, al tener dos hombres mayores solos, básicamente yo creo que lo que marca la diferencia es qué red de apoyo le da a la comunidad. Es súper diferente el tener la claridad de que existen redes, por ejemplo la misma salud pública, que puede colaborar, que el no tenerlo claro. Por eso es tan importante este tipo de actividades y por eso de hecho este es el tercer año que me corresponde venir para esta fecha a hablar del tema. O sea, tener claro de que, a ver, aunque el suicidio es algo que es poco frecuente, la gente con ideación suicida es algo que es el 20% de la población. O sea, de 100 personas que usted ve acá en Chile, en algún momento de su vida, 20 en algún momento pensaron en morir, ¿ya? Y que por cada suicidio consumado que uno ve, o sea, por cada persona que murió, por lo menos hubo 20 personas que lo intentaron, ¿ya? Entonces, lo importante es tener claro de que hay que estar en contacto con la comunidad, de que hay que conversar, que hay que pedir ayuda y que todos como ciudadanos, todos como familia, todos como chilenos, podemos colaborar también a alguien que está mal. Eso es lo relevante. Doctor, y nosotros como familia, como núcleo, ¿verdad? En que estamos con nuestros pares y nos relacionamos a diario, ¿cómo podemos darnos cuenta de tal vez algunos síntomas o de algo que nos pueda indicar que esa persona puede intentar un suicidio? Bueno, de partida hay que tener claro de que en un alto porcentaje de las veces o la persona lo menciona directamente o tiene cambios en su comportamiento que llaman la atención. O sea, evidentemente si vemos que una persona empieza a retraerse desde el punto de vista social, baja como, no sé, pues sus actividades sociales, pierde interés en los hobbies, en las cosas que le gustaban, empieza a estar más encerrado, cambia, está notoriamente más irritable o quizás más depresivo, entre comillas, es algo que debe llamar la atención. O sea, en realidad ahí uno tiene que tener la capacidad asertiva de preguntar si está pasando algo, la capacidad de empatía para saber conectarse con este estado emocional complejo y también el saber que uno tiene que acompañar en estas situaciones dolorosas y decir, o sea, si estás mal, yo te acompaño al médico, etcétera, etcétera. Pero en el fondo yo creo que lo principal es tener la capacidad de apertura emocional como para darse cuenta de que hay alguien que está sufriendo y tener la capacidad empática de poder conectarse con ese sufrimiento y colaborar en mitigar ese dolor. O sea, la gente tiene el temor de que si va a hablar, por ejemplo, de temas como el suicidio u otras cosas complejas, no sé, pues uno va a gatillar un intento suicida. Y eso no es así, ¿ya? Evidentemente, no todas las personas tienen las mismas capacidades blandas, entre comillas, como para lidiar con estas situaciones. Y eso no solo pasa a nivel como de los profesionales, que de repente uno va al médico o se atiende con algún otro profesional de la salud y quizás no se siente muy
conectado con el profesional, eso también pasa con cualquier persona. Pero dentro de lo posible yo creo que el empatizar, el estar abierto, el apoyar, son cosas que cambian el pronóstico y que pueden llevar que una persona que podría haber terminado matándose inicie un tratamiento y evolucione de una manera satisfactoria. Según los indicadores, una persona que está con crisis o tiene estos pensamientos suicidas, ¿logra darse cuenta y logra pedir ayuda? O sea, a ver, hay dos cosas que hay que tener en consideración. La persona que cae dentro de una crisis suicida, que es el concepto que hay que utilizar, básicamente se ve enfrentado a un motor que vendría a ser el dolor psíquico, que básicamente es la angustia, una angustia muy intensa por X motivo, pero el pensamiento del suicida es ambivalente. ¿Qué quiero decir con eso? No es que haya una certeza de querer morir, o sea, de hecho, hay casos de gente que ha tenido intentos suicidas graves, que ha sobrevivido y que, no sé, en el momento que estaban haciendo la cosa se arrepintió. Eso puede ocurrir. Entonces existe esta ambivalencia, este deseo de tratar de calmar este dolor psíquico, de esta angustia, porque finalmente quien busca suicidarse, lo que busca en realidad es una escapatoria a un dolor que se considera que es intolerable, del cual no hay escapatoria y que a uno se siente sobrepasado. Pero en el fondo esta ambivalencia hace de que de cierta manera ocurran estas situaciones que uno dice, ¿por qué, por ejemplo, hizo una llamada de celular antes de hacer algo? Que básicamente buscan de cierta manera que exista esta salida, que en este momento que uno está en una crisis, uno está cerrado y no la ve, pero en el fondo igual uno deja esta puerta un poco abierta para que pase algo y haya un cambio. Entonces en el fondo la mayoría de las veces va a haber alguna señal de que algo pasa, que quizás no sea algo verbalizado, que no sea algo directamente dicho, pero que uno puede notar que algo no anda bien. Evidentemente también ocurren situaciones que hay personas que no muestran ningún cambio, que de hecho aparentemente se ven felices y que terminan suicidándose. Eso también ocurre y probablemente eso es mucho más complejo para las familias porque en el fondo es algo que es incomprensible. A diferencia de, por ejemplo, si hubiese una historia ya crónica de conductas autolesivas o ya alguna patología médica o psiquiátrica grave antes. Pero efectivamente ocurren momentos donde hay gente que se suicida y que en el fondo la gente queda descolocada porque no vio nada. Y en ese sentido, doctor, ¿qué debo hacer si yo estoy con ese tipo de crisis o me estoy enfrentando a que una persona esté pasando por eso? Yo creo que es importante el tener claro de que existe una red de salud que está preocupada con respecto al tema, que constantemente hay capacitaciones, que permanentemente hay una preocupación por promocionar una vida más saludable, en este caso de prevenir el suicidio, de que dependiendo del nivel de gravedad existen varias vías de ingreso para la atención médica. O sea, lo más habitual es que uno ingrese a través de atención primaria, dentro de una evaluación tanto psicológica o médica estándar uno igual debería evaluar el tema de riesgo suicida, eso debería ir. También puede pasar que si una persona de verdad está muy grave y que esté con un plan ya muy claro de cómo quitarse la vida, pide ayuda, puede ser atendido en el servicio de urgencia de los hospitales, por ejemplo en el mismo hospital de Tomé. Nosotros tenemos un protocolo de manejo de pacientes con alto riesgo suicida, utilizamos escalas para medir riesgo, si se considera que es de alto riesgo se hospitaliza. Nosotros tenemos la fortuna de tener en este momento 4 psiquiatras adultos de parte de la unidad de psiquiatría de adultos, más un psiquiatra adulto que es parte de la unidad de tratamiento de adicciones del CETRAT, que nosotros hacemos psiquiatría de enlace, o sea, nosotros vemos a los pacientes que están hospitalizados, los distintos servicios del hospital y los evaluamos. Entonces, por la cantidad de médicos que somos, o sea, si alguien ingresa por riesgo suicidio va a ser visto pronto por especialistas, ¿ya? Entonces, si se pesquisa que en realidad requiere un tratamiento psiquiátrico y que tiene que ingresar a la unidad de salud mental o que requiere ser derivado al hospital Higueras para estar en UPA porque requiere una hospitalización de mayor complejidad, se va a hacer. Existe una estructura de distintos niveles de complejidad que interactúa de manera constante, que se comunica de manera constante y que eso asegura de que el paciente no quede abandonado, sino que existe una preocupación real de que haya un flujo donde según el nivel de dificultad y de gravedad reciba la atención que corresponda, ¿ya?
Evidentemente hay muchas cosas que quedan por hacer, pero de verdad el país se está preocupando con el tema y están existiendo cambios, ¿ya? Yo creo que es súper relevante esto de que ahora existe esta vigilancia y que haya que inmediatamente informarse si ocurren estas situaciones, porque en el fondo lo que nos queda claro es que en paciente que tuvo, por ejemplo, un intento de suicida grave, los primeros 6 meses, el primer año después del intento suicida es de alta gravedad y que por lo tanto tiene que tener controles regulares y que por lo tanto tiene que ser alguien que tiene que ser vigilado y que tiene que estar controlado dependiendo de cómo está anímicamente en alguno de los niveles de atención, pero que no tiene que estar solo. O sea, no nos puede pasar que una persona tenga un intento suicida, sea visto en el hospital y que después se pierda. Eso no puede pasar. Bueno, doctor, y queremos preguntarle acerca de cuáles son las acciones como familia que nosotros debemos tomar para no entorpecer a lo mejor, ¿cierto?, este tratamiento que está teniendo el paciente. Sí, yo creo que como familiares lo principal es colaborar con la detección, apoyar con el tratamiento y participar de manera activa, ¿ya? Evidentemente en la población infanto-juvenil, donde el tutor legal es el padre o el familiar responsable, es mucho más notorio la participación y eso es lo ideal. En el paciente adulto esto muchas veces no ocurre y hay que tener claro que una buena evaluación y un buen tratamiento no solo consiste en evaluar al paciente en sí, sino que también a su familia. Porque siempre hay que contrastar algo con un tercero, porque siempre hay que tener a alguien que apoye. O sea, si una persona se intoxicó con medicamentos y yo voy a iniciar una farmacoterapia, tengo que cerciorarme de que yo no colabore con que a futuro haya una nueva intoxicación. Entonces necesito tener un aliado dentro de la familia. Entonces es súper importante de que haya alguien que sea partícipe en el tratamiento o en el seguimiento de un paciente que está en esta situación. En particular, que es lo que estamos hablando en este caso, el tema de conducta suicida, pero en general. O sea, siempre tiene que haber alguien que colabore y que ayude y que tenga la confianza. Nosotros estamos abiertos para responder dudas dentro de horarios determinados. Yo tengo un horario determinado en mi caso particular, que son los días martes a las 2 de la tarde. Tengo un lapso de tiempo que es como para hablar con familiares, teniendo claro que también en el caso particular de adultos y por el tema de la ley de derechos y deberes, hay temas que uno no puede tocar porque cae dentro de lo que es confidencial. Pero que, por ejemplo, si un paciente me autoriza a conversar algunos temas porque es la persona que es su apoyo, ahí se puede hablar con más franqueza que lo que está pasando. Pero siempre tiene que participar alguien. Doctor, ¿y existe algún protocolo de primera atención? Efectivamente, nuestro hospital tiene un protocolo, básicamente desde la perspectiva del paciente que llega a la urgencia del hospital de Tomé, donde nuestros médicos encargados de la urgencia tienen que hacer una escala. En el caso de nuestro hospital es una escala que se llama SAT-Person, que da un puntaje de riesgo, ¿ya? Y que sugiere una conducta a seguir, ¿ya? Desde cierto puntaje, ya la indicación sería el paciente tiene que quedarse hospitalizado porque tiene alto riesgo. Hay que tener claro que esta escala, como toda la escala, se basa como con datos estadísticos. Entonces, básicamente lo que da más puntaje en este caso es, tal como digo, ser hombre, haber tenido un intento suicida previo, que básicamente es lo que tiene más peso como predictor, qué tipo de intento fue, o sea, si fue de alta o baja letalidad, etcétera, etcétera. Pero yo creo que en realidad lo que hay que tener en consideración, dejando de lado el tema de las escalas, que es básicamente para facilitar el estándar de atención, es que una persona hay que evaluar tanto cuál fue el método de intento suicida, pero también qué tan motivado estaba para hacerlo. O sea, si una persona por desconocimiento se intentó suicidar con, no sé, medicamentos que en realidad tienen bajo riesgo suicida, yo no debo decir, esto no es de gran riesgo porque, no sé, pues tomó pastillitas de menta, por decirlo así. Porque la persona de verdad estaba convencida que con eso se iba a morir y es lo que desea. Entonces también hay que evaluar eso, la motivación. Distinto es cuando evidentemente por esta ambivalencia baja la angustia y uno puede evaluar y darse cuenta que la persona ya no tiene deseos de morir.
Yo creo que una cosa importante de mencionar con respecto a la conducta suicida es que no es como uno pensaría, como una escalera que va subiendo y que son niveles como súper claros, desde la idea de morir hasta ya como intentar hacer algo, sino que esto es algo súper caótico y que puede pasar de 0 a 100 en un segundo. ¿Ya? Y como también puede pasar de 100 a 0 en un segundo, y eso es lo que es complejo. O sea, uno puede una persona haber tenido un intento súper grave, uno evaluarlo como psiquiatra un día después y ya estar más calmado, inclusive decir que se sentirse mejor y pedir el alta porque quiere volver a trabajar o quiere volver a la casa. Por eso es complicado, porque no es algo que sea una línea recta, sino que es algo que es caótico y que depende de cada caso. Doctor, y por último, ¿qué acciones comunitarias ha desarrollado el equipo de salud mental respecto justamente a esta temática? Ya, o sea, hoy por hoy, en lo que tiene que ver en este día de prevención del suicidio, dentro del hospital de Tomé nosotros tenemos un diario mural que está en la sala de espera, a la cual tienen acceso nuestros usuarios y sus familiares, donde todos los meses tocamos un tema en particular. Por ejemplo, violencia de género, espectro autista, otras veces. Este mes aprovechamos el tema de la prevención del suicidio y colocamos información respecto al tema de prevención de suicidio. De hecho, tenemos trípticos que cualquier persona que va al hospital puede sacar uno que tiene información que es relevante. Hay datos como estadísticos, como síntomas y signos que uno puede ver en gente, como para, esto podría ser señal de que tiene riesgo suicida, qué es lo que puedo hacer. O sea, hay información. También el hecho de que todos los años intentamos, y que de hecho yo agradezco mucho acá al canal, de que siempre han estado dispuestos de ayudarnos, de darnos este espacio de hablar del tema, ¿ya? Yo tengo súper claro de que este canal tiene un impacto dentro de la población de Tomé, la gente lo ve y que es súper una buena alternativa. También en otras ocasiones hemos aprovechado las radios locales también para informar, así que esto ya va dentro del punto de vista de promoción y prevención, ¿cierto? Otras actividades es, por ejemplo, cosas puntuales que ha hecho el equipo de Infanto Juvenil en las escuelas, ¿ya? Por ejemplo, cuando han habido, no sé, conductas de autoagresiones o ideación suicida en algún alumno, de repente de las mismas escuelas han pedido ayuda a la unidad infanto-juvenil de psiquiatría y han ido a hacer capacitaciones sobre este mismo tema, ya hablar con los apoderados, hablar con los profesores. Eso ha sido como súper puntual. Yo hoy día, de hecho, dado que tenía que hacer esta presentación y teniendo claro que yo soy un psiquiatra adulto y no soy psiquiatra infanto-juvenil, me dediqué a consultar con la gente de infantil. Me dijeron de que el próximo año la idea es, más que prevenir el suicidio, es como qué bueno es vivir, como enfocarse como en actividades como más positivas sobre la vida. Yo hablé con el enfermero del equipo infantil, que es don Cristian Urra, que yo creo que es una persona que ha sido súper importante en lo que es psiquiatría y salud mental acá en Tomé. Es de hecho el funcionario más antiguo de la unidad, fue de los que partió el tema acá en Tomé, y él es súper preocupado en lo que es infantil, yo creo que demás que lo ubican. Él me contó de que, por ejemplo, lo que se habían pesquisado era de que los adolescentes y los jóvenes en Tomé en general no tenían muchas actividades de recreación, ¿ya? Entonces tratar de motivar la generación de nuevos espacios, ¿ya? Porque en el fondo esos son medidas que, aunque son más generales, tienen un impacto en la salud mental de la población. En el caso particular del equipo adulto, nosotros ya hemos tenido 2 instancias como entre comillas de capacitaciones en la comunidad, donde hemos ido a hablar con gente de acá de Tomé respecto al tema del suicidio. Hemos hecho entre comillas como mini clases sobre el tema, tratando de entregar herramientas que colaboren. O sea, de hecho tuvimos una actividad así hace un par de semanas atrás en Nueva Cocholhue, si no me equivoco, y el tema es que yo creo que el mensaje como que dejamos fue que en realidad la salud es un constructo, una construcción que es de todo. O sea, salud no es hospital, no es CESFAM, es la comunidad, y que para que seamos una comunidad saludable tenemos que acogernos, tenemos que ser responsables por uno mismo y por los demás. Yo creo que eso es lo principal.
Muy bien, doctor. Bueno, sin duda es un tema muy importante, relevante para toda la población y nosotros queremos agradecer que usted haya estado acá junto a nosotros y como cada año también que nos acompañe, ¿verdad?, para tratar estos temas y claramente saber un poco más de cómo funciona todo esto en el Hospital de la Comuna. O sea, muchísimas gracias. Es súper importante que se tome en serio el tema de la salud en general. Tomé una comunidad muy hermosa. O sea, yo por cosas del azar terminé siendo acá psiquiatra. Yo estoy devolviendo la especialidad. Yo soy de Santiago, pero yo creo que la experiencia de estar acá ha sido súper enriquecedora. Yo estoy súper agradecido de los tomecinos en general y espero poder ayudarlos dentro de lo que pueda, mis habilidades, pero tener claro de que ustedes tienen todas las fortalezas para ser mejores, ¿ya? Y que tienen que creerse el cuento y Tomé siempre tiene que estar progresando. Eso. Muchas gracias, doctor. Que esté muy bien. Ya, chao, chao. Despedimos al doctor que ha estado junto a nosotros a esta hora de la tarde en el programa en vivo y en directo. Bueno, la invitación es para que sigan con nosotros. A las 17 horas nos volvemos a reencontrar en Cambalache y mañana nuevamente al mediodía. Que esté muy bien, linda tarde y pronto nos vemos.